Una casa dominada por el silencio comienza a cambiar con la llegada de una mujer que conoce el dolor como nadie. El niño vuelve a sonreír, el padre reaprende a sentir y el pasado comienza a pedir voz. Pero no todos aceptan a esta nueva familia y viejas heridas resurgen exigiendo valentía para empezar de nuevo. La mansión de los Mendonça se alzaba imponente en lo alto de un terreno en Valle de Bravo. Construida en el siglo XIX, mantenía la arquitectura imperial que tanto caracterizaba aquella región serrana de la Ciudad de México. Los jardines, antaño vibrantes y llenos de vida, ahora exhibían un aspecto salvaje y melancólico, como si la naturaleza allí también hubiera perdido el ánimo. En el interior de la casa, el silencio era casi una entidad física. Se podía sentir flotando en los pasillos, instalado en las salas de suelo de madera que crujían ocasionalmente, como si la propia construcción suspirara. Cayetano Mendonça, a sus 38 años, se movía por la cocina con la precisión mecánica que lo había convertido en uno de los chefs más respetados del país. Sus movimientos eran calculados, su expresión vacía. Desde la partida de Mariana, 2 años atrás, se había transformado en una sombra de sí mismo. Elena, su hija de 6 años, observaba a su padre desde la puerta de la cocina. La niña de cabello castaño rizado y ojos grandes no emitía una palabra siquiera desde hacía casi 1 año y medio. El trauma de la pérdida de su madre había silenciado su voz infantil, como si las palabras hubieran sido arrancadas junto con la presencia materna. Su único compañero era un conejo de peluche raído que llevaba a todas partes. «Es hora de tu desayuno, Elena», dijo Cayetano sin volverse. Sabía que su hija estaba allí por el reflejo en la puerta del horno de acero inoxidable. «Ven a sentarte». La niña obedeció, arrastrando los pies hasta la mesa y subiendo a la silla alta. Sus ojos seguían cada movimiento de su padre, que colocaba un plato de panqueques decorados con fresas frescas frente a ella. Era una comida digna de fotografía para revista, pero le faltaba el calor de quien cocina por amor, no por obligación. «Hoy vendrá una nueva persona a trabajar con nosotros», informó Cayetano sirviéndose café. «Una ama de llaves. Ella cuidará de la casa y de ti cuando yo esté ocupado». Elena solo miró el plato, sin demostrar reacción. Las últimas 3 empleadas no habían durado más de algunas semanas. Todas decían que la casa era demasiado opresiva o que la niña silenciosa las asustaba. Algunas comentaron que sentían como si estuvieran siendo constantemente observadas por ojos invisibles. El sonido del timbre rompió el silencio matutino. Cayetano consultó el reloj de pulsera. Puntual, una buena señal. Caminó hasta la puerta con Elena, siguiéndole unos pasos atrás, agarrada al conejo de peluche. En el porche, una mujer de aproximadamente 30 años aguardaba. Luisa Campos tenía el rostro sereno, cabello negro recogido en un moño simple y ropas discretas que no conseguían esconder completamente su belleza natural. Sus ojos oscuros eran profundos, como de quien ya ha visto demasiado para su edad. «Buenos días, señor Mendonça. Soy Luisa, la nueva ama de llaves», se presentó con voz firme, extendiendo la mano. Cayetano la saludó con formalidad. «Pase, por favor. Esta es mi hija Elena». Luisa se agachó para quedar a la altura de la niña. A diferencia de otros adultos, no forzó una sonrisa exagerada ni habló en un tono infantilizado. «Hola, Elena. Es un placer conocerte». La niña no respondió como era de esperar, pero sus ojos estudiaban a la recién llegada con una intensidad rara. «Elena no habla», explicó Cayetano con la voz ligeramente tensa. «No desde...» «Comprendo», Luisa interrumpió, evitándole explicaciones dolorosas. «No se preocupe, a veces las palabras están sobrevaloradas». Una expresión de leve sorpresa pasó por el rostro de Cayetano. Normalmente, las personas reaccionaban con incomodidad o pena excesiva ante el silencio de Elena. Luisa parecía diferente. «Le mostraré sus aposentos y le explicaré sus funciones», dijo él, retomando el tono profesional. «La casa es grande y antigua, tiene sus peculiaridades». Mientras caminaban por las habitaciones de la mansión, Cayetano explicaba las rutinas rígidas que había establecido, horarios específicos para cada actividad, reglas sobre cómo y cuándo limpiar cada ambiente,
qué servir en cada comida. La vida había sido reducida a un manual de procedimientos. La habitación de Elena está en este pasillo. Ella generalmente se despierta a las 6, incluso los fines de semana. No suele dormir bien por la noche. ¿Pesadillas?, preguntó Luisa. Sí. ¿Cómo lo supo? Es común, respondió ella simplemente, sin elaborar. Había algo en su mirada que sugería conocimiento íntimo sobre traumas nocturnos. Al final de la tarde, después de que Luisa se instalara, el timbre sonó nuevamente. Una mujer elegante, de cabello rubio impecablemente arreglado y ropa de diseñador, entró sin esperar invitación. «Cayetano, querido, vine a ver cómo estás», anunció Débora Vázquez, depositando un beso rápido en el rostro del hombre. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrar a Luisa, que organizaba algunos libros. «¿Y quién es esta?» «La nueva ama de llaves, Luisa Campos. Luisa, esta es Débora, una amiga de la familia». La sonrisa de Débora no alcanzó sus ojos. «¿Ama de llaves? Pensé que habíamos acordado que yo te indicaría a alguien de confianza». «Preferí hacer la selección personalmente esta vez», respondió Cayetano. Débora estudió a Luisa con una mirada crítica. «Espero que dures más que las anteriores. Esta casa parece consumir a las personas». «Estoy segura de que estaré bien, señora», respondió Luisa con educación, pero sin sumisión. Cuando Elena entró en la sala y vio a Débora, instintivamente dio un paso hacia atrás, escondiéndose parcialmente detrás de Luisa. El gesto no pasó desapercibido. «Elena, ven a darle un abrazo a la tía Débora», llamó la mujer, abriendo los brazos. La niña permaneció inmóvil agarrándose a la falda de Luisa. «Está tímida hoy», justificó Cayetano, visiblemente incómodo. «Siempre está tímida conmigo», replicó Débora, dejando caer los brazos. Su mirada se endureció al observar cómo la niña parecía cómoda cerca de la nueva empleada. «No creo que sea saludable que se apegue tan rápidamente a extraños». «¿Puedo preparar un café?», ofreció Luisa, intentando aliviar la tensión. «No será necesario», cortó Débora. «Vine solo para recordarle a Cayetano la cena benéfica del sábado. Irás, ¿verdad, querido? Todos están ansiosos por ver al famoso chef después de tanto tiempo recluido». «No sé, Débora. A Elena no le gustan las multitudes y la niñera puede quedarse con ella, o mejor la ama de llaves», lanzó una mirada despectiva a Luisa. «Al fin y al cabo, para eso la contrataste, ¿no?». Después de que Débora finalmente se fue, Cayetano parecía exhausto. Elena había desaparecido a su habitación, como hacía siempre que la tía visitaba. «Le pido disculpas por su comportamiento», dijo Cayetano a Luisa. «No hay necesidad. Estoy aquí para trabajar, no para juzgar sus relaciones personales». Más tarde esa noche, mientras Cayetano se encerraba en su oficina como de costumbre, Luisa fue a ver a Elena antes de dormir. La puerta de la habitación de la niña estaba entreabierta. Ella llamó suavemente. Dentro de la habitación decorada en tonos pastel, Elena estaba sentada en la cama, hojeando un álbum de fotografías. Cuando vio a Luisa, no cerró el álbum, como hacía con otras personas. En cambio, dio una palmada en el espacio a su lado, invitándola silenciosamente a sentarse. Luisa aceptó la invitación. En las fotos, una mujer de sonrisa radiante y ojos idénticos a los de Elena posaba en diversos momentos felices con la familia. «Tu madre era muy bonita», comentó Luisa suavemente. «Tienes sus ojos». Elena miró a Luisa, luego señaló una foto específica, su madre en la cocina, preparando algo con Cayetano. Ambos sonreían, cubiertos de harina. «Parecían muy felices cocinando juntos», observó Luisa. La niña asintió y por primera vez una pequeña sonrisa tocó sus labios. Fue breve, casi imperceptible, pero estaba allí. Luego cerró el álbum y lo guardó cuidadosamente bajo la almohada, como un tesoro. «Hora de dormir», dijo Luisa acomodando las mantas. «Puedo dejar la luz del pasillo encendida, si lo prefieres». Elena tomó la mano de Luisa antes de que ella se levantara y la apretó ligeramente, como si dijera «gracias». Fue un gesto pequeño, pero significativo. En la puerta de la habitación, Luisa miró a la niña ya acurrucada bajo las mantas. «Buenas noches, Elena. Sueña con cosas bonitas».
Mientras caminaba por el pasillo oscuro en dirección a su propia habitación, Luisa no pudo dejar de notar cómo el silencio en aquella casa era pesado, casi palpable. Las sombras parecían moverse por los rincones, como guardianas de secretos no pronunciados. Ella sabía que había elegido trabajar en un hogar roto, donde el dolor era una presencia constante, pero eso no la asustaba. Luisa conocía el dolor demasiado íntimamente. Quizás fuera exactamente por eso que estaba allí, porque algunas almas rotas reconocen a otras y a veces, solo quien conoció el fondo del pozo sabe cómo guiar a alguien de vuelta a la superficie. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles a la mansión de los Mendoza. La presencia de Luisa, discreta pero constante, comenzó a suavizar las asperezas de aquel ambiente antes tan rígido. La casa, aunque todavía cargaba el peso de la ausencia, parecía respirar de forma diferente. Elena fue la primera en demostrar transformación. La niña aún no hablaba, pero sus ojos habían ganado un brillo nuevo. Empezó a seguir a Luisa por la casa, como una pequeña sombra silenciosa, observando atentamente mientras el ama de llaves ejecutaba sus tareas diarias. Una mañana de sábado, Cayetano bajó a la cocina más temprano de lo habitual y encontró una escena que lo dejó momentáneamente sin reacción. Luisa y Elena preparaban el desayuno juntas. La niña, de pie sobre un taburete, batía una masa bajo la supervisión cuidadosa del ama de llaves. «Eso es, Elena. Ahora vamos a añadir los plátanos», decía Luisa en tono suave. La niña ejecutó la tarea con cuidado meticuloso, concentrada como Cayetano rara vez la veía. Él carraspeó ligeramente para anunciar su presencia. Luisa se giró tranquila. «Buenos días, señor Mendoza. Espero que no le importe». Elena se despertó temprano y demostró interés en ayudar con el desayuno. «No sabía que cocinaba», comentó él, observando la organización impecable de la cocina, diferente del desorden que normalmente acompañaba los intentos culinarios amateurs. «Aprendí en uno de los hogares donde crecí. La cocinera me enseñaba a cambio de ayuda con la limpieza», respondió ella sin entrar en detalles. Elena levantó los ojos hacia su padre y, para sorpresa de él, esbozó una pequeña sonrisa antes de volver su atención a la masa. «Ella está sonriendo», murmuró Cayetano, como si presenciara algo extraordinario. «A veces sucede», respondió Luisa con naturalidad, aunque sus ojos revelaban que comprendía la magnitud de aquel momento. «Especialmente cuando está concentrada en algo que le gusta». «¿Y qué más le gusta hacer?». La pregunta escapó de los labios de Cayetano antes de que pudiera contenerla, cargada de una dolorosa constatación. Él no lo sabía. Luisa consideró la pregunta con seriedad. «Le gusta dibujar, especialmente árboles y pájaros. Tiene talento natural. Le gusta sentir diferentes texturas, arena, hojas, telas, y adora las historias, principalmente aquellas con final feliz». La expresión de Cayetano mezclaba sorpresa y algo cercano a la vergüenza. ¿Cómo podía conocer tan poco sobre su propia hija? Él, que pasaba horas creando recetas elaboradas para extraños, apenas conocía los gustos básicos de Elena. El desayuno de aquella mañana fue diferente. Los panqueques de plátano, aunque no tuvieran la perfección técnica de las preparaciones de Cayetano, llevaban algo que hacía mucho faltaba en la casa: calor. La semana siguiente, Cecilia, la madrina de Elena, apareció para su visita mensual. Mujer de mediana edad elegante, había sido la mejor amiga de Mariana en la universidad y le había prometido a su amiga que siempre estaría presente en la vida de Elena. «¿Quién lo diría?», exclamó ella al llegar a la terraza y ver a Elena en el jardín, ayudando a Luisa a plantar flores. «¿Elena en el jardín? La última vez que intenté traerla aquí, se negó categóricamente». «Buenos días, señora», saludó Luisa, levantándose y limpiándose la tierra de las manos en un delantal. «Elena ha sido una excelente ayudante». Cecilia observó la interacción entre ambas con interés. «Parece que has logrado progresos impresionantes con ella. ¿Cayetano está dentro?» «En la oficina, con permiso voy a llamarlo»,
Cuando Luisa se alejó, Cecilia se acercó a Elena, que continuaba cavando pequeños agujeros para las semillas. «Hola, querida. ¿Te gusta la jardinería?», preguntó con afecto genuino. Elena asintió, ofreciéndole una pala extra, como invitación para unirse a la actividad. El gesto conmovió a Cecilia. «¿Quién lo diría? Elena invitándome a jugar», murmuró para Cayetano, que acababa de llegar al jardín. «Esta ama de llaves parece hacer milagros». Cayetano observó a su hija, que ahora le mostraba a Cecilia cómo plantar correctamente una semilla. «Ella tiene ese efecto. Es diferente de las otras empleadas». «¿Diferente cómo?». «No sé explicar. Ella entiende a Elena de una manera que nadie había logrado antes». Cecilia estudió el semblante de su amigo. «¿Y tú, Cayetano? ¿Ella también te entiende?». La pregunta lo tomó desprevenido. «No sé de qué hablas. Es solo una empleada». «Una empleada que devolvió la vida a los ojos de tu hija», observó Cecilia. «Y quizás, si se lo permites, pueda hacer lo mismo por ti». Cayetano desvió la mirada. «No empieces con eso, Cecilia. Ya me basta Débora insistiendo en que necesito seguir adelante». La mención de Débora provocó un cambio en la expresión de Cecilia. «¿Todavía mantienes contacto con ella? Después de todo, ella ha estado presente, a su manera, que incluye intentar insertarse en tu vida como sustituta de Mariana», comentó Cecilia con franqueza. «A Mariana nunca le agradó, lo sabes». «Eso es pasado», cortó Cayetano. «¿Vamos a almorzar?». Luisa preparó algo. Durante el almuerzo, Cecilia observó atentamente cómo Elena interactuaba con Luisa. Las miradas, los gestos, la confianza que claramente existía entre las dos. Era una dinámica que la tranquilizaba, pero al mismo tiempo despertaba un atisbo de preocupación. Después de la comida, mientras Elena fue a su habitación a buscar dibujos para mostrarle a su madrina, Cecilia aprovechó para hablar a solas con el ama de llaves. «Luisa, ¿verdad? Cuéntame sobre ti». «No hay mucho que contar, señora. Crecí en instituciones, trabajé en diferentes casas». «¿Y antes de esta casa?». Una sombra cruzó la mirada de Luisa. «Trabajé para una familia en Monterrey. Desafortunadamente, no terminó bien». «¿Y por qué?». «Hubo malentendidos. Prefiero no detallar». Cecilia asintió comprensiva. «Disculpe la inquisición. Es que Elena es muy importante para mí. Le prometí a su madre que siempre la protegería. Entiendo perfectamente y puedo garantizar que su bienestar es mi prioridad máxima». Por la noche, después de la partida de Cecilia, Débora apareció sin previo aviso. Encontró a Cayetano en la terraza, observando el cielo estrellado de Valle de Bravo, con un vaso de vino en la mano. «¿Pensando en ella?», preguntó, sentándose a su lado. «Siempre», respondió Cayetano sin especificar si se refería a su esposa o a su hija. «Supe que Cecilia estuvo aquí hoy», comentó Débora casualmente. «¿Mencionó algo sobre la nueva ama de llaves?». «Luisa, solo que está haciendo un buen trabajo con Elena». Débora dio un sorbo a su propio vaso. «¿Investigaste su pasado adecuadamente?». Cayetano frunció el ceño. «La agencia hizo la verificación estándar». «¿Por qué?». «Curiosidad», respondió Débora con una sonrisa que no inspiraba confianza. «Al fin y al cabo, ella pasa mucho tiempo sola con tu hija. ¿No crees prudente saber exactamente quién es esta mujer?». «¿Qué estás insinuando, Débora?». «Nada específico. Pero ¿ya notaste cómo Elena está cambiando? ¿Cómo se apegó tan rápidamente a una completa extraña?». «Eso es bueno, ¿no? Elena se está abriendo finalmente». Débora se acercó, colocando la mano sobre la de él. «Solo me preocupo por ustedes dos. Después de todo lo que pasaron, merecen estabilidad y confiar en alguien que apenas conocen. Luisa ha sido excelente con Elena. No veo motivo para preocupaciones». «Si tú lo dices», respondió Débora reclinándose. «Hablando de Elena, ¿dónde está la pequeña?». «Ya está durmiendo». Luisa implementó una rutina de lectura antes de dormir que ha ayudado con las pesadillas. La expresión de Débora se endureció momentáneamente. Fascinante cómo esta ama de llaves asumió tantas funciones maternas en tan poco tiempo. Cayetano pareció no notar la acidez en el comentario. «Elena merece toda la ayuda posible».
Al día siguiente, durante el desayuno, el teléfono sonó. Era Débora, la voz extrañamente preocupada. «Cayetano, necesito hablar contigo. Es sobre Luisa Campos». «¿Qué pasa con ella?», preguntó, alejándose para que el ama de llaves, que servía el cereal de Elena, no oyera. «Una amiga que trabaja en recursos humanos hizo una verificación para mí. Parece que tu ama de llaves tiene un historial problemático». «¿Qué tipo de historial?». «Fue despedida de su último empleo bajo circunstancias sospechosas. Algo relacionado con el niño de la familia. No conseguí todos los detalles, pero parece grave». Cayetano sintió un nudo en el pecho. «¿Estás segura?». «Absolutamente. Solo pensé que deberías saberlo, considerando lo cerca que está de Elena». Después de colgar, Cayetano observó a Luisa y Elena en la cocina. El ama de llaves cortaba frutas en formas divertidas, arrancando pequeñas sonrisas de la niña. Había algo genuino, puro, en aquella interacción que contradecía las insinuaciones de Débora. Más tarde ese día, Luisa encontró a Elena en la habitación desenrollando un gran papel sobre la cama. Era un dibujo de 3 figuras de palitos, una más grande, claramente masculina, una pequeña con cabello rizado, y una figura femenina entre las dos, de la mano con ambas. «Es una hermosa familia», comentó Luisa. Elena señaló la figura femenina, y luego a Luisa, sus ojos expresando lo que las palabras no podían. «¿Yo?», preguntó Luisa, sintiendo una emoción inesperada apretando su garganta. «¿Estoy en tu familia?». La niña asintió, tomando la mano de Luisa y apretándola con sus pequeños dedos. En aquel momento, Cayetano apareció en la puerta y presenció la escena. El dibujo, el gesto de Elena, la emoción mal contenida en los ojos de Luisa. Algo se movió dentro de él, una mezcla compleja de alivio al ver a su hija abriéndose, miedo de aquel vínculo tan intenso y un sentimiento indefinible al observar a Luisa. «¿Qué es esto?», preguntó, entrando en la habitación. Elena rápidamente tomó el dibujo y se lo extendió a su padre con orgullo. Cayetano lo examinó en silencio, los ojos fijos en las 3 figuras unidas. «Es muy bonito, hija», dijo finalmente, la voz ligeramente embargada. «Muy bonito de verdad». Cuando sus ojos encontraron los de Luisa, algo silencioso y profundo fue comunicado entre ellos, un reconocimiento mutuo de que lentamente las cosas estaban cambiando en aquella casa. Las murallas erigidas por el dolor comenzaban a presentar pequeñas fisuras, por donde la luz intentaba penetrar nuevamente. Pero fuera de la mansión, Débora observaba la casa con el celular en las manos, determinada. Escribió un mensaje rápido. «Necesito más información sobre Luisa Campos. Todo lo que puedas encontrar. Es urgente». La pantalla del celular iluminó su rostro con un brillo azulado, destacando la expresión calculadora en sus ojos. Para Débora Vázquez, aquella ama de llaves representaba una amenaza que necesitaba ser eliminada, y ella sabía exactamente cómo hacerlo. La llegada de la primavera trajo una explosión de colores a los jardines de la mansión de los Mendonça. Las flores que Luisa y Elena habían plantado juntas comenzaban a florecer, transformando el escenario antes melancólico. Dentro de la casa ocurrían cambios igualmente significativos, aunque más sutiles. Una tarde soleada de domingo, Cayetano decidió romper su rutina y preparar un almuerzo especial en el jardín. Era la primera vez que se proponía cocinar algo más allá de lo estrictamente necesario desde la partida de Mariana. «Necesito ayudantes», anunció él, sorprendiendo tanto a Elena como a Luisa. «Vamos a hacer una fabada completa, como en los viejos tiempos». Los ojos de Elena se iluminaron. Corrió a la cocina y, para asombro de Luisa, abrió un cajón específico, retirando un pequeño delantal infantil bordado con girasoles. «Era de ella y de su madre», explicó Cayetano, notando la mirada intrigada de Luisa. «Ellas tenían delantales a juego para cuando cocinábamos juntos los domingos». Luisa ayudó a Elena a atarse el delantal. «Parece que tenemos una tradición familiar que honrar entonces». La palabra familiar flotó en el aire, cargada de significado. Cayetano dudó por un instante, pero luego sonrió. Una sonrisa genuina, la primera que Luisa veía desde que llegara a aquella casa.
Sí, tenemos, concordó él, extendiendo un delantal para Luisa también. Este era de Mariana, pero creo que a ella no le importaría que lo usaras hoy. El gesto contenía una intimidad que hizo que Luisa se sonrojara ligeramente. Aceptó el delantal con respeto, consciente del significado de aquel acto. La tarde transcurrió en una armonía que hacía mucho no existía en aquella casa. Cayetano orientaba a Elena y Luisa en la preparación de los ingredientes, explicando cada etapa con la pasión de quien realmente ama lo que hace. Por momentos, su postura rígida desaparecía, dando lugar al hombre que él había sido antes de la tragedia, un padre amoroso, un chef apasionado por compartir conocimiento. «Necesitas sentir el alimento», explicaba él, guiando las manos de Elena mientras ella removía las alubias. Cocinar no es solo seguir recetas, es entender el alma de cada ingrediente. Luisa observaba la interacción entre padre e hija con una sonrisa discreta. Era como presenciar el deshielo de un invierno riguroso. Mientras saboreaban la comida en la mesa del jardín, bajo la sombra de un gran árbol, Elena tomó su cuaderno de dibujo, garabateó algo rápidamente y se lo mostró a Luisa. 3 figuras sonrientes con los delantales que usaban de la mano. «Es una familia muy bonita», comentó Luisa, emocionada. Elena asintió enérgicamente y luego señaló a Luisa en el dibujo e hizo un gesto que dejó a la ama de llaves sin palabras. La niña señaló su boca, luego su propio corazón y luego a Luisa. «Creo que está intentando decirte algo importante», comentó Cayetano, observando atentamente. Elena respiró hondo, como quien reúne todo el coraje del mundo. Sus labios temblaron levemente, y entonces, para asombro de ambos, pronunció en voz baja pero clara: «Mamá». El tiempo pareció congelarse. Fue la primera palabra que Elena pronunció en casi 2 años, y no cualquier palabra. Luisa palideció, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Elena». Cayetano se quedó inmóvil, su expresión ilegible. Un torbellino de emociones atravesaba su rostro. Shock porque su hija hubiera finalmente hablado, confusión por el contenido de la palabra y algo más profundo, más complejo. «Hablaste», murmuró él finalmente, la voz embargada. «Hija mía, hablaste». Elena sonrió y repitió, esta vez mirando directamente a Luisa. «Mamá». Luisa, visiblemente afectada, no sabía cómo reaccionar. «Elena, querida, yo no soy... Creo que necesitamos hablar de esto», interrumpió Cayetano gentilmente. «Pero no ahora. Ahora vamos a celebrar el hecho de que Elena habló. Esto es extraordinario». El momento de alegría, sin embargo, sería breve. El sonido de tacones en el camino de piedra anunció la llegada de Débora acompañada por Cecilia. Ambas llevaban expresiones serias que contrastaban con la atmósfera de celebración en el jardín. «¿Interrumpimos algo?», preguntó Débora, sus ojos recorriendo la escena doméstica con mal disimulada desaprobación. «Parece un verdadero cuadro familiar». «Elena habló», anunció Cayetano, ignorando el tono de Débora. «Acaba de decir su primera palabra en 2 años». Cecilia se acercó inmediatamente, genuinamente emocionada. «Oh, Dios mío, esto es maravilloso». «¿Qué dijo?». Un silencio incómodo siguió a la pregunta. Fue Elena quien lo rompió, señalando a Luisa y repitiendo con determinación: «Mamá». La expresión de Cecilia se transformó de alegría a preocupación en segundos. Débora, por su parte, esbozó una sonrisa fría. «¿Mamá?», repitió Débora, su voz cargada de insinuaciones. «Interesante elección de palabras, ¿no te parece, Cayetano?». «Elena está confundida», respondió él defensivamente. «Es natural que...». «¿Natural?», interrumpió Débora. «¿Una empleada sustituyendo a Mariana en la mente de Elena te parece natural?». «Débora, por favor», intervino Cecilia. «No es momento para esto». «Al contrario, es exactamente el momento», insistió Débora, sacando una carpeta de su bolso. «Especialmente considerando lo que descubrimos sobre la señorita Campos». Luisa palideció. «¿De qué está hablando?». «Quizás deberíamos discutir esto en privado», sugirió Cecilia, lanzando una mirada significativa a Elena, que observaba todo con ojos asustados.
Elena, querida, llamó Luisa suavemente, ¿por qué no vas a mostrarle tu dibujo nuevo a Toto? Toto era el nombre que la niña le había dado al conejo de peluche. Reacia, Elena obedeció, no sin antes lanzar una mirada preocupada a Luisa. Tan pronto como la niña entró en la casa, Débora abrió la carpeta en la mesa. Pensé que deberías saber con quién dejaste a tu hija, Cayetano. Dentro había recortes de periódico y documentos diversos. Cayetano tomó uno de los papeles. Parecía ser una denuncia policial contra Luisa. ¿Qué es esto?, preguntó él a voz tensa. La verdad sobre tu ama de llave es perfecta, respondió Débora. Fue acusada de negligencia y abuso psicológico contra el niño que cuidaba en su último empleo. Luisa se levantó, temblorosa. Esto es una distorsión completa de los hechos. La familia Torres de Monterrey, continuó Débora, ignorando la protesta de Luisa. Ellos la denunciaron después de descubrir que estaba manipulando psicológicamente a su hijo, haciendo que el niño rechazara a sus propios padres. No fue así, se defendió Luisa, su voz más firme ahora. Yo estaba protegiendo a aquel niño. ¿Protegiendo?, cuestionó Débora con desdén. ¿Así llamas a intentar apropiarse emocionalmente del niño? Cayetano miraba de la carpeta a Luisa, su expresión una mezcla de confusión y decepción creciente. ¿Por qué no mencionó esto en la entrevista? Porque fueron acusaciones falsas, respondió Luisa intentando mantener la compostura. El caso fue archivado por falta de pruebas. Yo nunca, jamás le haría daño a un niño. Y ahora tenemos a Elena llamándola mamá, interfirió Débora. ¿No ves el patrón repitiéndose, Cayetano? Ella está haciendo con Elena lo mismo que hizo con aquel niño. Cayetano se volvió hacia Cecilia. ¿Usted sabía esto? Débora me lo contó ayer, admitió Cecilia, incómoda. Me quedé impactada, Cayetano, especialmente considerando lo mucho que Elena se apegó a ella. Quizás sea exactamente por eso que deberíamos preocuparnos, sugirió Débora. ¿Cuán natural es que una niña traumatizada se apegue tan rápidamente a una extraña? No soy una extraña para Elena, se defendió Luisa, con lágrimas en los ojos ahora. Nosotras construimos una relación de confianza. Yo la respeto, la escucho, le doy espacio para sus sentimientos. Esto no es manipulación, es cuidado. Cayetano se pasó la mano por el cabello, visiblemente perturbado. ¿Por qué la familia anterior la acusó entonces? Luisa dudó. Porque yo descubrí que ellos maltrataban al niño. No físicamente, pero emocionalmente. Lo presionaban más allá del límite, ignoraban sus necesidades emocionales, lo castigaban por cualquier demostración de vulnerabilidad. Cuando los confronté, inventaron esas acusaciones para desacreditarme. Una historia conveniente, comentó Débora. Es la verdad, insistió Luisa. Yo trabajé en instituciones de acogida antes. Sé reconocer cuando un niño está sufriendo, aunque sea en silencio, como Elena lo estaba cuando llegué aquí. La última frase salió más acusatoria de lo que Luisa pretendía. Cayetano se puso visiblemente rígido. ¿Qué estás insinuando? ¿Que yo maltrataba a mi hija? No, jamás, corrigió Luisa rápidamente. Pero ella estaba sufriendo, Cayetano. Necesitaba más que rutinas rígidas y silencios. Necesitaba ser vista, oída. Necesitaba saber que aún podía sentir, que aún tenía permiso para ser niña. Y tú convenientemente proporcionaste todo eso, concluyó Débora con sarcasmo, volviéndote indispensable, conquistando su confianza, y ahora ella te llama mamá. Creo que deberías irte, dijo Cayetano finalmente, su voz fría. Hasta que aclaremos todo esto. Cayetano, por favor, imploró Luisa. No le hagas esto a Elena, no ahora que ella finalmente está hablando de nuevo. Precisamente porque está hablando de nuevo, necesitamos garantizar que sea por motivos saludables, intervino Cecilia. Si hay alguna posibilidad de manipulación psicológica... Yo no la manipulé, exclamó Luisa, la voz embargada. Yo la amé. Es diferente. El silencio que siguió fue ensordecedor. La palabra amé flotaba en el aire como una confesión. Voy a buscar mis cosas, dijo Luisa finalmente, percibiendo que su posición era insostenible. Pero antes necesito despedirme de Elena. No creo que sea prudente, advirtió Cecilia. Podría traumatizarla aún más.
Más traumatizante será desaparecer sin explicación, replicó Luisa. Ella ya perdió una madre así. El comentario golpeó a Cayetano como un golpe físico. Él asintió rígidamente. 5 minutos, estaré en el pasillo. Luisa encontró a Elena en su habitación, abrazada al conejo de peluche, los ojos muy abiertos por el miedo. La niña parecía haber oído parte de la discusión. Elena, comenzó Luisa arrodillándose para quedar a la altura de la niña. Necesito irme por un tiempo. No, protestó Elena, la voz aún frágil por el desuso. Quédate, mamá. Luisa tragó el nudo en la garganta. Querida, yo no soy tu madre. Tu madre era una mujer maravillosa que te amaba mucho, pero que no puede estar aquí ahora. Tú cuidas, insistió Elena, con la lógica simple de una niña. Como mamá. Sí, yo cuido de ti, y siempre me importará, incluso lejos, pero necesito irme ahora. ¿Por qué? Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Luisa eligió las palabras con cuidado. A veces los adultos no están de acuerdo sobre lo que es mejor. Tu padre necesita tiempo para pensar. Papá triste de nuevo, murmuró Elena. Casa oscura. Luisa abrazó a la niña con fuerza. Eres fuerte, Elena, y tienes una voz ahora. Úsala. Di lo que sientes, lo que piensas. ¿Lo prometes? Elena asintió contra el hombro de Luisa, sollozando silenciosamente. Cuando se separaron, la niña tomó el conejo de peluche y se lo extendió a Luisa. Lleva a Toto. Cuida tú. El gesto rompió el último resquicio de compostura de Luisa. No puedo llevar a Toto, él te pertenece. ¿Vuelves? Preguntó Elena, sus ojos implorando una promesa. Si tu padre lo permite, sí, respondió Luisa honestamente. Volvería en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Luisa dejó la habitación, encontró a Cayetano en el pasillo, su rostro una máscara impenetrable. Voy a proporcionarle su pago íntegro, dijo él formalmente, como si hablara con una extraña. No se trata de dinero, Cayetano, respondió ella, dolida por la formalidad repentina. Se trata de Elena, de la familia que estábamos reconstruyendo juntos. ¿Familia?, repitió él amargado. Usted trabaja aquí hace menos de 3 meses. Tiempo suficiente para ver lo heridos que estaban ustedes dos y cuánto empezaron a sanar. No la contraté para sanarnos, replicó él. La contraté para cuidar la casa. Luisa se secó una lágrima rebelde. ¿Sabe lo que es más triste? Por primera vez desde que llegué usted está siendo honesto sobre sus sentimientos, aunque sea ira. Ella tomó su pequeña maleta, ya lista. En la puerta de la mansión se volvió una última vez. Cuando esté listo para escuchar la verdad sobre lo que pasó en la familia Torres, sabe dónde encontrarme. Cayetano permaneció inmóvil, viendo a Luisa bajar las escaleras de la mansión y caminar por la larga alameda. Algo dentro de él gritaba para llamarla de vuelta, pero su orgullo y miedo hablaron más alto. Desde su habitación, Elena observaba por la ventana. Una pequeña mano presionada contra el cristal, mientras la única persona que la había hecho hablar de nuevo desaparecía en el horizonte. El vacío dejado por la partida de Luisa se instaló como una presencia física en la mansión de los Mendonça. El silencio, que antes comenzaba a disiparse, regresó con fuerza aún mayor, denso y sofocante. Elena regresó al mutismo casi de inmediato. Sus ojos perdieron el brillo recientemente conquistado, y ella volvió a vagar por las habitaciones como una pequeña sombra. Cuando Débora o Cecilia intentaban interactuar con ella, la niña se cerraba completamente, abrazando el conejo de peluche con fuerza, como si fuera su último vínculo con Luisa. Cayetano observaba la regresión de su hija con creciente angustia. Había esperado que la situación mejorara después de la salida del ama de llaves, que las cosas volvieran a la normalidad. Pero lo que era normal ahora parecía insoportablemente inadecuado. Las rutinas que antes ofrecían estructura ahora parecían jaulas. El silencio que antes era refugio ahora sonaba como acusación. Una semana después de la partida de Luisa, durante la cena, Elena empujó el plato intacto y miró a su padre con una expresión que mezclaba tristeza y acusación. «Quiero mamá», dijo ella, su voz pequeña pero decidida. El uso de la palabra mamá golpeó a Cayetano como una bofetada. Él sabía que Elena no se refería a Mariana.
Elena, comenzó él, midiendo las palabras. Luisa no es tu madre. Ella era nuestra empleada. Ella cuidaba, replicó Elena con la lógica directa de una niña. Ella oía, ella veía. Eran frases simples pero cargadas de significado, especialmente viniendo de una niña que hasta hace poco no pronunciaba una palabra siquiera. Yo también cuido de ti, se defendió Cayetano, sintiéndose injustamente acusado. Siempre he cuidado. Elena lo miró largamente, sus ojos grandes llenos de una sabiduría que parecía desproporcionada a su edad. «¿No ves?», dijo ella simplemente, bajándose de la silla y dejando el comedor. Las palabras de su hija persiguieron a Cayetano el resto de la noche. Inquieto, él deambuló por la mansión hasta llegar a la habitación de Elena. La puerta estaba entreabierta y él pudo verla durmiendo, el rostro marcado por lágrimas secas, agarrada a uno de los delantales que Luisa usaba en la cocina. De alguna manera, la niña había rescatado ese artículo personal del ama de llaves. Algo se rompió dentro de Cayetano. Había meses, no, años, que él se escondía detrás de rutinas y reglas para no enfrentar su propio dolor. Y en el proceso, se había vuelto ciego a la dolor de su hija. A la mañana siguiente, contrariando todas sus reglas, Cayetano no fue a la oficina. En cambio, condujo hasta Monterrey, determinado a descubrir la verdad sobre el pasado de Luisa. La primera parada fue en la agencia de empleos que la había recomendado. La recepcionista, una señora de mediana edad, lo reconoció inmediatamente. «Señor Mendonza, qué sorpresa, ¿algún problema con la señorita Campos?» «En realidad», respondió Cayetano eligiendo las palabras con cuidado, «estoy intentando entender mejor su historial profesional, específicamente con la familia Torres». La expresión de la mujer cambió sutilmente. «Ah, aquel caso, una situación lamentable. ¿Entonces usted está al tanto de las acusaciones?» «Claro que sí. Investigamos todo minuciosamente antes de mantenerla en nuestro registro. Luisa Campos es una de nuestras mejores profesionales. Pero fue acusada de manipulación psicológica, de hacer que el niño se volviera contra los padres», insistió Cayetano, repitiendo las alegaciones de Débora. La recepcionista suspiró, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los oía. «Señor Mendonza, hay mucho más en esa historia de lo que consta en los registros oficiales. La familia Torres es influyente. Ellos tienen una versión, Luisa tiene otra. Sugiero que hable con la doctora Raquel Silveira. Ella puede aclararlo mejor». «¿Quién es la doctora Raquel?» «La psicóloga que evaluó al hijo de los Torres durante el proceso. Su consultorio está en el distrito de San Pedro Garza García». Algunas horas después, Cayetano estaba sentado frente a la doctora Raquel, una mujer de apariencia serena y mirada penetrante. «Normalmente no discutiría un caso así», explicó ella después de escuchar la situación. «Pero dado que el proceso fue archivado y que su hija está involucrada emocionalmente con Luisa, haré una excepción». «Agradezco», respondió Cayetano tenso. «Necesito saber la verdad». La doctora Raquel cruzó las manos sobre la mesa. «La verdad, señor Mendonza, es que Luisa Campos fue la única persona que realmente se preocupó por el bienestar de aquel niño. Los Torres son lo que llamamos en el medio padres tóxicos performáticos. Externamente la familia perfecta. Internamente, un ambiente de presión constante, expectativas imposibles y control emocional. ¿Y el niño?» Estaba desarrollando síntomas graves de ansiedad. A los 7 años ya tenía úlcera nerviosa, insomnio crónico y crisis de pánico. Luisa percibió las señales e intentó intervenir. ¿Cómo? Ofreciendo apoyo emocional, creando un espacio seguro para que él expresara sus sentimientos. Y sí, eventualmente, confrontando a los padres. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Ellos la acusaron de manipulación, alegando que ella estaba intentando robar el afecto de su hijo. Cayetano sintió un peso en el estómago. Entonces, ¿ella estaba realmente protegiendo al niño? Sin duda, confirmó la psicóloga. Desafortunadamente la influencia de los Torres prevaleció. El caso fue archivado por falta de pruebas concretas, pero Luisa quedó marcada. Nadie quería contratar a un ama de llaves con esa acusación en su historial, incluso sin condena.
¿Por qué la agencia siguió trabajando con ella entonces? Porque sabían la verdad. Y porque Luisa tiene un don raro. Ella realmente se conecta con niños traumatizados. Ella misma creció en el sistema, ¿sabe? Huérfana desde muy temprano, pasó por hogares adoptivos e instituciones donde no siempre fue bien tratada. Esa experiencia la hizo especialmente sensible a las necesidades no verbalizadas de los niños. La revelación golpeó a Cayetano profundamente. Recordó cómo Luisa parecía comprender instintivamente lo que Elena necesitaba, cómo conseguía interpretar sus silencios, sus gestos, sus miedos. «Ella está haciendo esto de nuevo», murmuró él, más para sí mismo que para la psicóloga, protegiendo a un niño en sufrimiento. «Creo que sí», concordó la doctora Raquel, y por lo que me contó sobre su hija, con éxito significativo. De vuelta a Valle de Bravo, Cayetano enfrentó un temporal que parecía reflejar su propia tormenta interior. La lluvia caía en cortinas densas, transformando las calles en ríos temporales. Cuando finalmente llegó a la mansión, empapado y emocionalmente exhausto, encontró una escena sorprendente. Débora y Cecilia estaban en la sala, Elena entre ellas, las tres aparentemente en medio de una discusión acalorada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Cayetano, alarmado al ver el rostro angustiado de su hija. «Estábamos intentando convencer a Elena de que se abriera», explicó Débora rápidamente. «Ella está muy cerrada desde que aquella mujer se fue». «Ella tiene nombre», dijo Cayetano fríamente. «Luisa, da igual», desestimó Débora. «Lo importante es que Elena necesita superar esa fijación enfermiza». «¿Fijación enfermiza?», repitió Cayetano incrédulo. «Ella se apegó a alguien que la trataba con cariño y respeto. ¿Cómo puede ser enfermizo?». Cecilia intervino conciliadora. «Cayetano, sabes que solo queremos lo mejor para Elena. Estamos preocupadas por el impacto que esta separación está teniendo en ella. ¿Y ustedes creen que presionar a una niña traumatizada a abrirse es la solución?», cuestionó él, su voz elevándose. «Mírenla. Está claramente angustiada». Elena se había encogido en el sofá, abrazando el conejo de peluche, como si su vida dependiera de ello. Sus ojos estaban muy abiertos, asustados por la confrontación entre los adultos. «No estábamos presionando», se defendió Débora. «Solo intentando ayudar». «¿Cómo intentaste ayudar cuando trajiste aquellas acusaciones contra Luisa?», replicó Cayetano, la ira creciendo dentro de él. «Acusaciones que, por cierto, descubrí hoy que eran completamente falsas». Débora palideció levemente. «¿Falsas? ¿De qué estás hablando?». «Yo vi los documentos, las denuncias». «Vi los mismos documentos, Débora. Y fui más allá. Hablé con la agencia, con la psicóloga involucrada en el caso. Luisa estaba protegiendo a aquella niña de padres abusivos». «¿Y tú te creíste eso?», cuestionó Débora recuperando la compostura. «Obviamente ella manipuló a esas personas, así como te está manipulando a ti ahora». «Basta», exclamó Cayetano, golpeando la mesa con fuerza suficiente para que Elena se encogiera aún más. Inmediatamente se arrepintió del gesto. «Lo siento, hija. No quise asustarte». Se acercó a la niña y se arrodilló frente a ella. «Elena, necesito que me digas la verdad. ¿Cómo te sentías con Luisa aquí? ¿Ella alguna vez intentó hacerte pensar mal de mí o de alguien de la familia?». Elena miró a su padre, sorprendida por la pregunta directa. Luego negó con la cabeza. «¿Ella hablaba de mí cuando estaban solas?». Elena asintió. «¿Y qué decía?». La niña dudó, mirando rápidamente a Débora, como si temiera su reacción. Luego, en voz baja, respondió: «Que papá sufre, que papá ama, pero no sabe mostrar, que necesito tener paciencia». Cayetano sintió un nudo en la garganta. «¿Ella dijo eso? ¿Que yo te amo?». Elena asintió nuevamente. «Dijo que mamá Mariana mira desde las estrellas, que papá necesita tiempo para que el corazón sane». Cada palabra era como una revelación. En lugar de intentar alejar a Elena de su padre, como Débora había sugerido, Luisa había intentado ayudar a la niña a comprender el dolor de su padre. Había mantenido viva la memoria de Mariana. Había, en esencia, intentado reconstruir puentes en lugar de quemarlos. «¿Ves?», interrumpió Débora, impaciente.
Ella se estaba metiendo en asuntos familiares que no le incumbían, hablando de cosas que no debería con una niña impresionable. No, Débora, respondió Cayetano levantándose. Ella estaba haciendo exactamente lo que necesitábamos, ayudando a Elena a procesar lo que sucedió, a entender sus sentimientos y los míos. Algo que yo mismo debería haber hecho hace mucho tiempo. Se volvió hacia Cecilia, que observaba todo con expresión compleja. Tú eres la madrina de Elena. Le prometiste a Mariana que siempre protegerías a nuestra hija. ¿Qué crees que diría sobre cómo he manejado todo esto? Sobre cómo dejé a Elena sola en su dolor. Cecilia bajó los ojos, visiblemente conmovida por la pregunta. Ella estaría triste, Cayetano. Mariana siempre creyó en la comunicación abierta, en expresar sentimientos. Ella odiaba el silencio emocional con el que fuiste criado. Exactamente, concordó Cayetano. Y fue exactamente eso lo que impuse a mi hija. Silencio, rutinas, rigidez, hasta que Luisa llegó y mostró otra manera. Débora se levantó, su expresión endureciéndose. Esto es ridículo. Estás romantizando el papel de una empleada. No, Débora, estoy finalmente viendo la verdad, sobre Luisa, sobre mi hija, sobre ti. Él se acercó, encarándola directamente. ¿Por qué te empeñaste tanto en alejar a Luisa? ¿Qué ganas con eso? Débora dudó, tomada por sorpresa por la pregunta directa. Yo solo estaba intentando protegerlos. ¿Proteger o controlar?, cuestionó Cayetano. Desde la partida de Mariana, has intentado tomar el control de nuestra vida, siempre ofreciéndote a ayudar, siempre presente, siempre con una opinión sobre cómo debo criar a mi hija o gestionar mi casa. Esto es injusto, protestó Débora. Yo solo quería ayudar. No, tú querías ocupar el lugar de Mariana, corrigió Cayetano, una claridad repentina apoderándose de él. Y Luisa estaba en el camino. Cecilia soltó un suspiro pesado. Cayetano, quizás estés siendo un poco demasiado duro. Estoy siendo honesto finalmente, respondió él, y debería haberlo sido hace mucho tiempo. Con todos ustedes, con mi hija, conmigo mismo. Se volvió hacia Elena, que observaba la confrontación con ojos muy abiertos. Elena, lo siento mucho. Siento mucho no haberte escuchado, por no haber visto cómo sufrías, por haber dejado que Luisa se fuera cuando era tan importante para ti. Los ojos de la niña se llenaron de esperanza. ¿Vas a buscar a mamá Luisa? Débora soltó una exclamación indignada. Esto es absurdo. Ella sigue llamando mamá a esa mujer. Porque así es como Elena la siente, respondió Cayetano firmemente. Y no voy a negar más los sentimientos de mi hija para satisfacer mi propio orgullo o tus expectativas, Débora. Se arrodilló nuevamente ante Elena. Sí, voy a buscar a Luisa, si ella quiere volver. La sonrisa que iluminó el rostro de Elena fue como el amanecer después de una larga noche. En un impulso raramente demostrado, ella se lanzó a los brazos de su padre, abrazándolo con fuerza. Gracias, papá, susurró contra su pecho. Era la primera vez que ella lo llamaba así desde la partida de Mariana. Débora tomó su bolso, visiblemente contrariada. Te arrepentirás de esto, Cayetano. Esa mujer no es lo que parece. Al contrario, respondió él, todavía abrazando a su hija. Ella es exactamente lo que parece. Alguien que se preocupa genuinamente por Elena, algo que yo dudaba que fuera posible hasta hoy. Después de la salida tempestuosa de Débora, un silencio contemplativo cayó sobre la sala. Fue Cecilia quien permaneció, su expresión más suave ahora. ¿Estás seguro de esto, Cayetano? ¿Traer a Luisa de vuelta? Sí, confirmó él. No es solo por el bien de Elena, aunque eso ya sería motivo suficiente. Es también porque ella nos hizo bien. A ambos. Cecilia estudió a su amigo por un momento. Mariana estaría orgullosa de ti ahora, ¿sabías? Por finalmente poner a Elena en primer lugar, por permitirte sentir de nuevo. No estoy permitiéndome sentir, comenzó Cayetano defensivamente. Sí lo estás, interrumpió Cecilia gentilmente. Y está bien. Mariana nunca quiso que te quedaras solo para siempre. Ella solo quería que fueras feliz, que Elena fuera feliz. No sé si puedo ser feliz de nuevo. Quizás sea hora de descubrirlo, sugirió Cecilia, abrazándolo brevemente antes de partir. En la sala ahora silenciosa,
Cayetano miró a Elena, que lo observaba con una confianza renovada. Tomó el teléfono, determinado. «Vamos a encontrar a Luisa», dijo él, sintiendo como si un peso enorme estuviera siendo finalmente removido de sus hombros. «Es hora de empezar de nuevo». Mientras tanto, en una pequeña pensión en la ciudad, Luisa contemplaba la lluvia por la ventana, un retrato de soledad. Su maleta permanecía semiabierta, como si ella aún no hubiera decidido si se quedaría o partiría definitivamente de Valle de Bravo. En su mano sostenía un pequeño lazo de cabello que Elena había olvidado en uno de sus bolsillos, un vínculo tangible con la niña que había conquistado su corazón. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era un número que ella no reconoció inmediatamente. Atendió con vacilación. «¿Aló? Luisa». La voz de Cayetano sonó del otro lado, extrañamente emocionada. «Necesitamos hablar, sobre ti, sobre Elena, sobre todos nosotros». La tormenta que caía sobre Valle de Bravo se intensificó mientras Luisa aguardaba en la pequeña sala de la pensión. Había accedido a recibir a Cayetano para conversar, aunque una parte de ella temía otra vez el rechazo, otra acusación injusta. La vida le había enseñado a esperar lo peor. Cuando el timbre finalmente sonó, ella respiró hondo antes de abrir la puerta. Cayetano estaba empapado, el cabello pegado a la frente, la camisa social completamente mojada. Pero no era su apariencia física lo que sorprendió a Luisa. Era la vulnerabilidad en sus ojos, algo que ella nunca había visto antes. «Pase», invitó ella, entregándole una toalla. «Está empapado». «La tormenta empeoró», respondió él, aceptando la toalla, «como las que parecen seguir mi vida en los últimos años». El comentario autocrítico era tan inusual viniendo de Cayetano que Luisa no pudo contener una mirada de sorpresa. «Fui a Monterrey hoy», continuó él sin rodeos. «Hablé con la psicóloga del caso Torres, la doctora Raquel». Luisa palideció. «Entiendo, entonces ahora sabe todo». «Sé que usted estaba protegiendo a aquel niño», confirmó Cayetano, su voz suavizándose. «Así como ha protegido a Elena desde que llegó a nuestra casa». Intenté explicar, lo sé, y no quise escuchar. Él se pasó la mano por el cabello mojado, visiblemente perturbado. «Fui arrogante, terco y, francamente, cobarde». «¿Cobarde?», repitió Luisa confusa. «Tenía miedo», admitió Cayetano, la vulnerabilidad en su voz chocando a Luisa nuevamente. «Miedo de cómo Elena se apegó a usted. Miedo de cómo usted logró llegar a ella cuando yo, su propio padre, fallé. Miedo de cómo usted estaba cambiando nuestra dinámica, nuestra rutina, Él dudó. «Mi control sobre todo. Nunca quise quitarle su control». «Lo sé. Usted solo quería ayudar a Elena, y a mí, aunque yo no lo mereciera». Luisa se permitió sentarse, sus piernas repentinamente débiles. «¿Cómo está ella?» «Mal», respondió Cayetano honestamente. Volvió al silencio casi total, excepto para preguntar por usted todos los días. «Siento mucho escuchar eso». «No lo sienta, no es su culpa, es mía». Él finalmente se acercó sentándose a su lado. «Luisa, me equivoqué. Dejé que el orgullo, el miedo y la manipulación de Débora me cegaran. Vine a pedir disculpas y a pedirle que vuelva». Luisa estudió el rostro del hombre frente a ella, buscando señales de falsedad, de vacilación. No encontró ninguna. «¿Volver como qué, exactamente?», preguntó ella, su voz tranquila pero firme. «Como la empleada que usted puede despedir la próxima vez que alguien levante sospechas. Como el ama de llaves que debe saber su lugar y no acercarse demasiado a su hija. O como alguien que usted realmente respeta y valora». La pregunta, directa y sin subterfugios, pareció tomar a Cayetano por sorpresa. Él dudó, ponderando seriamente antes de responder. «Como alguien esencial», dijo finalmente. «Esencial para Elena, que revivió con su presencia. Y si soy honesto conmigo mismo, esencial para mí también». «¿Qué significa eso, Cayetano?» Él respiró hondo. «Significa que usted no sería solo una empleada, sería parte de nuestra familia, con todo lo que eso implica. Respeto, confianza, permanencia, un hogar de verdad».
Familia es una palabra con mucho peso, observó Luisa cautelosamente. Lo sé, y no la uso a la ligera, garantizó él, especialmente después de darme cuenta de cómo he fallado en la construcción de mi propia familia desde la partida de Mariana. Luisa se permitió un momento para absorber aquellas palabras. Familia. La palabra que ella había buscado durante toda su vida, desde que tenía uso de razón. La promesa de pertenencia que siempre le había sido negada. Elena me llama mamá, dijo ella suavemente. ¿Cómo se siente realmente usted con eso? La pregunta era directa, imposible de evitar. Cayetano ponderó por un instante. Al principio me asustó. Sentí como si fuera una traición a la memoria de Mariana. Él hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Pero hoy entendí algo importante. Mariana era insustituible. Usted no está tomando su lugar. Está creando su propio lugar en la vida de Elena, un lugar que ella desesperadamente necesita. Y llamarla mamá es su forma de expresar eso. Luisa no pudo contener la emoción que aquellas palabras despertaron. Yo nunca quise reemplazar a Mariana. Solo quería que Elena supiera que aún era posible amar y ser amada. Lo sé ahora, aseguró Cayetano, su voz embargada. Y quizás yo necesitaba aprender la misma lección. La mirada que intercambiaron en aquel momento contenía más de lo que las palabras podrían expresar. Un reconocimiento mutuo de heridas compartidas, de posibilidades inexploradas, de un futuro que hasta entonces parecía imposible. «Vuelva con nosotros, Luisa», pidió Cayetano extendiendo su mano hacia ella. «Elena la necesita, y yo también». Luisa miró aquella mano extendida, un símbolo de todo lo que ella siempre deseó: aceptación, pertenencia, respeto. Pero años de desilusión la habían enseñado a ser cautelosa. «No puedo volver solo para ser descartada de nuevo a la primera dificultad», dijo ella con firmeza. «Necesito saber que, esta vez, usted confía en mí, que luchará a mi lado, no contra mí». «Lo prometo», aseguró Cayetano con una intensidad que sorprendió a ambos. «Y sé que las promesas no significan mucho después de lo que pasó, pero estoy dispuesto a probarlo cada día, si me da la oportunidad». En aquel momento, la tormenta de afuera pareció intensificarse. Un relámpago iluminó la pequeña sala, seguido por el estruendo del trueno. Como un eco del tumulto emocional que ambos vivían. «Ya hay algo más que necesita saber», dijo Luisa, decidiendo que era hora de total honestidad. «Si vamos a empezar de nuevo, sin secretos». «¿Qué?» «Débora me buscó el día que me fui». Cayetano se puso visiblemente rígido. «¿Qué quería ella?» «Asegurarse de que yo entendiera que nunca más debía volver. Dijo que tenía información sobre su familia, sobre su hermano». La mención del hermano provocó una reacción instantánea en Cayetano. Su expresión se volvió una máscara de shock y desconcierto. «¿Mi hermano, Rafael? ¿Qué podría saber ella sobre él?» Ella insinuó que tuvieron una relación y que él desapareció por secretos de familia que usted prefería mantener enterrados. Cayetano se levantó abruptamente, caminando por la pequeña sala como un animal enjaulado. «Eso es absurdo. Rafael y yo nos desentendimos, sí, pero no había secretos oscuros. Fue una pelea estúpida sobre la empresa familiar. Él quería modernizar, yo quería mantener la tradición. Se intercambiaron palabras duras y entonces... Él se fue. Dijo que tendría éxito por su cuenta, que probaría que tenía razón. Nunca más tuve noticias de él». Cayetano se detuvo, su expresión sombría. «¿Pero Débora conocerlo? ¿Tener una relación? Eso no tiene sentido. Ella entró en mi vida mucho después de que Rafael ya se había ido». «A menos que no sea verdad», sugirió Luisa cuidadosamente. «Quizás sea solo otra manipulación». «O quizás no», respondió Cayetano preocupado. «Rafael siempre fue más impulsivo que yo, más sociable. Es posible que...» Un nuevo trueno sacudió las ventanas de la pequeña pensión como un presagio. Luisa se levantó, acercándose a Cayetano. «Sea cual sea la verdad, necesitamos enfrentarla juntos», dijo ella, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. «Si vamos a reconstruir algo, tiene que ser sobre cimientos sólidos». Cayetano la encaró,
una nueva determinación naciendo en su mirada. Tiene razón. Se acabó lo de los secretos, los no dichos, los silencios que nos destruyen por dentro. Es hora de enfrentarlo todo, el pasado, el presente y quizás el futuro. La última palabra flotó entre ellos, cargada de posibilidades. «Vamos a casa», dijo él simplemente, extendiendo su mano hacia ella nuevamente. «Elena está esperando». Esta vez, Luisa aceptó. La mansión de los Mendonça estaba iluminada cuando el coche estacionó en la entrada, a pesar de la hora tardía. Elena evidentemente se había negado a dormir, insistiendo en esperar el regreso de su padre, y con suerte, de Luisa. Cuando entraron, Cecilia vino a recibirlos, el alivio evidente en su expresión. «Gracias a Dios. Elena está tan agitada, no conseguí convencerla de que durmiera». La niña apareció en lo alto de la escalera, el conejo de peluche firmemente agarrado contra su pecho. Cuando vio a Luisa, sus ojos se iluminaron como estrellas. En segundos, bajó corriendo y se lanzó a los brazos del ama de llaves. «Volviste», murmuró contra el cuello de Luisa. «Sabía que ibas a volver». Luisa la abrazó con fuerza, lágrimas rodando libremente por su rostro. «Claro que volví, pequeña. Lo prometí, ¿no?». Cayetano observaba la escena con una mezcla de emoción y asombro. Era como si un pedazo esencial de un rompecabezas finalmente encontrara su lugar, completando una imagen que hasta entonces permanecía incomprensible. «Elena», llamó él gentilmente. «Luisa está cansada. ¿Por qué no la ayudamos a instalarse? Mañana tendremos mucho tiempo para conversar». La niña asintió, pero no soltó la mano de Luisa mientras subían las escaleras. Cecilia se acercó a Cayetano, su expresión seria. «Débora llamó», informó en voz baja. «Varias veces. Parecía trastornada». «Me lo imagino», respondió Cayetano secamente. «Sus manipulaciones se están desmoronando». «Mencionó algo sobre Rafael», continuó Cecilia, hesitantemente. «Dijo que tenía pruebas que necesitabas ver. El nombre del hermano de nuevo». Cayetano sintió un nudo en el pecho. «¿Qué tipo de pruebas?». No especificó, solo dijo que vendría mañana y que era crucial que la recibieras. Después de acostar a Elena, un proceso sorprendentemente fácil ahora que Luisa había vuelto, Cayetano encontró al ama de llaves en el pasillo. «Gracias», dijo él simplemente, «por volver, por dar una segunda oportunidad, a nosotros». «Elena lo merece», respondió Luisa, «y usted también, a pesar de todo». Hubo un momento de vacilación entre ellos, como si ambos percibieran que estaban al borde de algo nuevo y aterrador. Finalmente, Cayetano habló. «Sobre mi hermano, hay mucho que no le he contado a nadie, ni siquiera a Elena. Estoy lista para escuchar cuando usted esté listo para hablar». Él asintió, agradecido por la comprensión. «Buenas noches, Luisa. Es bueno tenerla de vuelta». «Es bueno estar de vuelta», respondió ella suavemente. «Buenas noches, Cayetano». A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente después de la tormenta, como si la propia naturaleza celebrara el nuevo comienzo. En el desayuno la atmósfera era ligera, casi jubilosa. Elena hablaba, realmente hablaba, animadamente sobre los planes para el día. Quería mostrarle a Luisa cómo había cuidado las plantas que plantaron juntas, quería dibujar una nueva familia, quería hacer panqueques de plátano de nuevo. «Calma, hija», rió Cayetano, una risa genuina que sorprendió a todos, incluido a él mismo. «Tenemos tiempo para todo eso ahora». Fue en ese momento cuando sonó el timbre. La expresión de Cayetano se endureció inmediatamente. «Debe ser Débora». «¿Quiere que lleve a Elena arriba?», ofreció Luisa. «No», decidió Cayetano después de un momento de reflexión. «Basta de esconderle las cosas. Elena es parte de esta familia y tiene derecho a estar presente. Además», añadió con una media sonrisa, «ella me recuerda que debo ser valiente». Cuando abrieron la puerta, Débora entró como una tormenta, sus ojos recorriendo la escena familiar en la mesa del desayuno con evidente desagrado. «Veo que las noticias son verdaderas», comentó con acidez. «La familia feliz está reunida de nuevo». «¿Qué quieres, Débora?», preguntó Cayetano directamente. «Cecilia mencionó que tenías algo urgente que mostrar». «Lo tengo, de hecho»,
respondió ella, retirando un sobre de su bolso. Algo sobre tu querido hermano que prefieres fingir que no existe. Cayetano aceptó el sobre con cautela. Dentro había fotos de Rafael, su hermano menor, en diversos momentos. En algunas, él aparecía nítidamente más viejo que la última vez que Cayetano lo había visto, indicando que eran relativamente recientes. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó, su voz temblorosa. Con Rafael, obviamente, respondió Débora con una sonrisa triunfante. Hemos estado en contacto durante años. ¿O realmente creíste que simplemente desapareció de la faz de la tierra? La revelación golpeó a Cayetano como un golpe físico. ¿Conoces a mi hermano? ¿Todo este tiempo? Íntimamente, confirmó ella, su tono cargado de insinuaciones. Empezamos a vernos unos meses después de que él dejara Valle de Bravo. Fue así como oí hablar de ti por primera vez, a través de las historias amargas de Rafael sobre el hermano controlador, tradicionalista, que nunca lo apoyó. Eso no es verdad, protestó Cayetano débilmente. Yo solo quería protegerlo. Él quería arriesgar todo el patrimonio familiar en ideas no probadas, inversiones arriesgadas. Y mira tú, continuó Débora, ignorando la protesta. El hermano rebelde tenía razón. Hizo fortuna en los últimos años, mientras tú permaneciste aquí, aferrado al pasado, a la tradición, a la memoria de una mujer que ya se fue. Luisa intervino, su voz firme. Esto es crueldad innecesaria, Débora. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Crueldad? Solo estoy revelando la verdad. Una verdad que Cayetano no puede enfrentar, que él destrozó su propia familia mucho antes de que Mariana partiera. Cayetano miraba las fotos, un dolor profundo en sus ojos. Si has estado en contacto con Rafael todo este tiempo, ¿por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué acercarte a mí sin mencionar esto? La sonrisa de Débora se volvió fría. Al principio, fue curiosidad. Rafael hablaba tanto del hermano perfecto, el hijo favorito, el gran chef que nunca cometía errores. Quería conocer a ese hombre por mí misma. ¿Y después? Después, me di cuenta de que había una oportunidad. Rafael quería vengarse, demostrar que tenía razón. Yo quería, bueno, puedes imaginar lo que yo quería. Control, concluyó Luisa. Poder sobre la vida de Cayetano y Elena. Llámalo como quieras, desestimó Débora. El hecho es que funcionó perfectamente. Me acerqué cuando estabas más vulnerable. Después de perder a Mariana, me volví indispensable, y habría conseguido todo lo que quería si no fuera por ti, añadió, lanzando una mirada venenosa a Luisa. ¿Dónde está mi hermano ahora?, preguntó Cayetano, intentando procesar todas aquellas revelaciones. Más cerca de lo que imaginas, respondió Débora enigmáticamente. Volvió a México hace 2 semanas. Está en la Ciudad de México, esperando el momento adecuado para el gran enfrentamiento familiar. Elena, que había permanecido extrañamente silenciosa durante todo el intercambio, de repente se manifestó. ¿Tío Rafael?, preguntó, su voz pequeña pero clara. ¿Tengo un tío? Cayetano miró a su hija, percibiendo con un nudo en el corazón que jamás le había hablado de Rafael. Otro silencio, otro secreto guardado en nombre de una falsa protección. Sí, querida, respondió él suavemente, mi hermano menor. Él se fue antes de que tú nacieras. ¿No le gustó? No, Elena. Cayetano se arrodilló delante de su hija, sosteniendo sus manitas. Él ni te conoce, y estoy seguro de que te amaría si te conociera. Entonces, ¿por qué nunca visita? La pregunta inocente golpeó a Cayetano profundamente. ¿Cómo explicarle a una niña los complejos resentimientos adultos, las penas acumuladas a lo largo de los años, el orgullo herido que mantuvo a 2 hermanos separados? Porque a veces los adultos cometen errores, respondió él honestamente. Errores grandes que son difíciles de arreglar. Tu tío y yo peleamos, dijimos cosas que nos hirieron mutuamente, y después fue difícil dar marcha atrás. Elena consideró la explicación con sorprendente madurez, como cuando Julia y yo peleamos en la escuela y después nos dio vergüenza pedir disculpas. Cayetano no pudo evitar una sonrisa melancólica. Exactamente así, solo que los adultos pueden ser aún más tercos que los niños.
Podrías llamarlo, sugirió Elena simplemente. Decirle que lo sientes mucho. Funcionó con Julia. La simplicidad de la solución, vista a través de los ojos de una niña, contrastaba dramáticamente con los años de silencio y resentimiento que los hermanos habían cultivado. Ella tiene razón, ¿sabes?, comentó Luisa suavemente. A veces, el camino más simple es el más difícil de ver. Cayetano miró a Elena, luego a Luisa y finalmente a Débora, que observaba la escena con evidente desprecio. «Gracias, Débora», dijo él, sorprendiendo a todos, «por sacar esto a la luz. Puede que lo hayas hecho con intenciones dudosas, pero acabaste dándome una oportunidad de arreglar algo importante». «No estás entendiendo», replicó Débora, irritada con la reacción inesperada. «Rafael está furioso contigo. Él quiere confrontación, no reconciliación». «Quizás», concedió Cayetano, «o quizás después de todos estos años, él también esté cansado de cargar con ese peso. De cualquier forma, solo hay una manera de descubrirlo». Se volvió hacia Luisa y Elena. «¿Qué les parece un viaje a la Ciudad de México mañana?» La sonrisa de Elena fue respuesta suficiente. Débora, percibiendo que había perdido completamente el control de la situación, tomó su bolso. «Ustedes son patéticos», declaró, dirigiéndose a la puerta. «Creyendo en cuentos de hadas sobre familia y perdón, la vida real no funciona así. Quizás sea exactamente por eso que la suya parece tan vacía, Débora», respondió Luisa tranquilamente. «Porque usted eligió creer que la manipulación y el control son más fuertes que el amor y el perdón». Después de la salida tempestuosa de Débora, un silencio contemplativo cayó sobre la sala. Fue Elena quien lo rompió. «¿Vamos a ver al tío Rafael mañana?» «Vamos a intentarlo», respondió Cayetano honestamente. «No puedo prometer que él querrá vernos, pero vamos a intentarlo. ¿Y si está enojado? Entonces escucharemos lo que tiene que decir y pediremos disculpas, y quizás con tiempo y paciencia podamos reconstruir lo que se rompió». Elena pareció satisfecha con la respuesta. «¿Como nosotros?» «Como nosotros», confirmó Cayetano, intercambiando una mirada significativa con Luisa. A la mañana siguiente, la familia partió hacia la Ciudad de México, a través de Cecilia, que había conseguido el contacto de Rafael por medio de amigos en común. Habían concertado un encuentro en un café en una plaza arbolada en Polanco. El lugar público había sido elegido estratégicamente, neutro, seguro, con la posibilidad de una salida rápida para ambos lados, en caso de que las emociones se volvieran demasiado intensas. Mientras aguardaban en la mesa del café, Elena dibujaba animadamente, creando un retrato de lo que imaginaba que sería su tío. Cayetano, por otro lado, estaba visiblemente nervioso, ajustándose repetidamente el cuello de la camisa, verificando el reloj a cada minuto. «Él vendrá», aseguró Luisa, colocando su mano sobre la de él. «Él aceptó el encuentro. Eso ya es un comienzo. ¿Y si es solo por curiosidad? O peor, para echarme en cara el pasado, como Débora sugirió. Entonces tú escuchas, aceptas y respondes con honestidad, no con defensas». La sabiduría tranquila de Luisa lo calmó momentáneamente. Fue entonces cuando Elena soltó una exclamación. «Es él, tiene que ser él». Acercándose a la mesa, estaba un hombre que parecía una versión más joven de Cayetano. Los mismos ojos, el mismo porte, aunque su estilo era más moderno, más desenfadado. Se detuvo a unos pasos de distancia, estudiando al pequeño grupo con expresión cautelosa. «Rafael», reconoció Cayetano, levantándose. Su voz temblaba levemente. «Cayetano», respondió el otro hombre, formal. Luego su mirada se dirigió a Elena, y algo en su expresión se suavizó. «Y tú debes ser Elena. Tu madrina me mostró fotos tuyas, pero estás mucho más grande ahora». «Eres mi tío Rafael», exclamó Elena, abandonando toda pretensión de timidez. «Te dibujé, ¿quieres ver?». La espontaneidad de la niña rompió parte de la tensión. Rafael sonrió, una sonrisa genuina que recordaba mucho a la de Cayetano. «Claro que quiero ver». Mientras Elena mostraba orgullosamente su dibujo, Cayetano presentó a Luisa. «Esta es Luisa Campos. Ella es parte de nuestra familia ahora». La elección de palabras no pasó desapercibida por ninguno de los presentes.
Rafael asintió educadamente a Luisa, luego volvió su atención hacia su hermano. Cecilia me contó sobre Mariana. Lo siento mucho. Debería haber estado presente. Y yo debería haberte buscado, respondió Cayetano. En aquel momento, en tantos otros momentos, Rafael se sentó aceptando el café que el camarero traía. No esperaba esto. Imaginé acusaciones, justificaciones. No, disculpas. He aprendido algunas lecciones difíciles en los últimos años, admitió Cayetano. Sobre el orgullo, sobre el precio del silencio, sobre lo que realmente importa. La mirada de Rafael se movió de Cayetano a Luisa y Elena, que seguía parloteando animadamente sobre sus dibujos, aparentemente ajena a la tensión entre los adultos. Débora me contó versiones diferentes sobre tu vida, comentó Rafael. Al principio era el hermano perfecto que lo tenía todo. Después, el viudo amargado que se cerró al mundo. Y recientemente, el hombre manipulado por un ama de llaves con intenciones dudosas. ¿Y qué crees tú?, preguntó Luisa directamente. Rafael consideró la pregunta. No lo sé. Por eso estoy aquí, para ver con mis propios ojos. Vea esto entonces, respondió Cayetano, indicando a Elena, mi hija, que no pronunciaba una palabra durante casi 2 años después de perder a su madre, que ahora sonríe, habla, dibuja, vive de nuevo, gracias a Luisa, gracias a que hemos aprendido finalmente a ser una familia de verdad. Una familia de la que yo nunca formé parte, observó Rafael, una nota de amargura en su voz. Un error que podemos corregir, respondió Cayetano firmemente. Si tú quieres, Elena merece conocer a su tío. Y yo te echo de menos, hermano, más de lo que mi orgullo jamás me permitió admitir. Rafael se quedó en silencio por un largo momento, absorbiendo aquellas palabras. Finalmente, miró a Elena, que ahora lo observaba con ojos esperanzados. ¿Sabes? Cuando tenía tu edad, tu padre solía llevarme a pescar al río cerca de nuestra casa, contó él, una sonrisa nostálgica en sus labios. Siempre decía que yo espantaba a los peces por hablar demasiado. Parece que tú te pareces a tu tío en ese aspecto. Elena rió encantada por aquel atisbo del pasado familiar. ¿Puedes llevarme a pescar un día? Eso depende de tu padre, respondió Rafael mirando a Cayetano. Si él cree que estoy cualificado para el papel de tío. Más que cualificado, aseguró Cayetano, la emoción asomando en su voz. Sería un honor. Algo cambió en el aire entre los hermanos en aquel momento. Un puente comenzando a formarse sobre el abismo de años de separación. No era perdón completo, ni reconciliación instantánea. Era un comienzo, frágil y precioso como los primeros brotes después del invierno. La conversación fluyó más libremente después de eso. Rafael contó sobre sus años en el extranjero, los negocios exitosos, los viajes. Cayetano habló sobre el restaurante que había dejado en manos de un asistente después de la pérdida de Mariana, sobre cómo consideraba volver a cocinar profesionalmente ahora. Podríamos ser socios, sugirió Rafael inesperadamente. Estoy pensando en invertir en el sector gastronómico. Un restaurante con el nombre Mendonza, dirigido por los hermanos Mendonza, tiene potencial. La oferta sorprendió a Cayetano. ¿Estás hablando en serio? Totalmente. Quizás sea hora de unir nuestras fuerzas en lugar de competir. Tú tienes el talento culinario, yo tengo la visión para los negocios. Siempre fue así. Antes de que Cayetano pudiera responder, Elena interrumpió con una observación inocente. ¿Podemos vivir todos juntos? En la mansión hay mucho espacio. Tío Rafael, mamá Luisa, papá y yo. La palabra mamá, aplicada a Luisa, hizo que Rafael levantara las cejas, pero no comentó. En cambio, miró interrogativamente a Cayetano y Luisa. Las cosas parecen haber evolucionado más de lo que Débora me contó. Estamos reconstruyendo, explicó Cayetano intercambiando una mirada significativa con Luisa, descubriendo lo que podemos ser juntos. Como una familia, añadió Luisa suavemente. Una familia no convencional, quizás, pero real. Rafael los estudió por un momento. Luego sonrió. Sabes, Débora realmente creía que me enfurecería al verlos juntos, que me sentiría traicionado de alguna manera, pero la verdad es que estoy feliz por ti, Cayetano.
por todos ustedes. ¿Y qué hay de ti, Débora?, preguntó Cayetano cautelosamente. Rafael rió. Terminó hace mucho tiempo. Ella solo mantuvo contacto porque necesitaba información, munición contra ti. Creo que nunca superó el hecho de que Mariana la hubiera reemplazado en tu vida. ¿Ella conoció a Mariana?, preguntó Luisa, sorprendida. Claro. Salieron brevemente en la universidad, antes de Mariana. No duró mucho, pero parece que dejó huellas profundas en Débora. La revelación trajo una nueva comprensión sobre las manipulaciones de Débora. No era solo sobre control, era sobre una venganza elaborada, un resentimiento cultivado a lo largo de años. Cuando el encuentro llegó a su fin, Rafael sorprendió a todos al abrazar a Cayetano firmemente. «No dejemos que pasen otros 10 años», dijo él con emoción contenida. «Ya hemos perdido demasiado tiempo. Nunca más», prometió Cayetano. En el camino de vuelta a Valle de Bravo, Elena se durmió en el asiento trasero del coche, exhausta por la emoción del día. Cayetano conducía en silencio contemplativo, mientras Luisa observaba el paisaje de la sierra. «¿En qué estás pensando?», preguntó él finalmente, notando su expresión distante. «En lo impredecible que es la vida», respondió ella. «Hace unas semanas yo estaba sola en una pensión, creyendo que había perdido la única oportunidad de familia que jamás tuve. ¿Y ahora? Luisa miró a Elena dormida, luego a Cayetano. «Ahora tengo miedo de creer que esto puede ser real, que puede durar». Cayetano extendió la mano tomando la suya. «Durará, lo prometo». «No haga promesas que no está seguro de poder cumplir», advirtió ella suavemente. «Esta sí puedo», aseguró él, «porque finalmente entendí algo importante. Un hogar no está hecho de paredes, reglas o rutinas. Se construye cada día, con honestidad, perdón y coraje para enfrentar los miedos». Cuando llegaron a la mansión, el atardecer bañaba la propiedad en tonos dorados. Cayetano cargó a Elena dormida hacia adentro, seguido por Luisa. Acostaron a la niña juntos, observando por un momento su rostro sereno, libre de los fantasmas que la atormentaban desde hacía tanto tiempo. En el pasillo, Cayetano tomó la mano de Luisa nuevamente. «Gracias», dijo él simplemente, «por no rendirse con nosotros». «Nunca podría», respondió ella. «Ustedes se convirtieron en mi familia, la familia que siempre soñé tener». El beso que compartieron entonces fue suave, cauteloso, como un primer paso en un territorio desconocido, pero contenía una promesa de curación, de un nuevo comienzo, de un futuro construido sobre cimientos más sólidos que el pasado. Meses después, la mansión de los Mendonça estaba transformada. Las cortinas pesadas habían sido reemplazadas por telas ligeras que dejaban entrar la luz libremente. El jardín florecía vibrante, cuidado diariamente por Elena y Luisa. En la cocina, donde antes solo se preparaban comidas solitarias, ahora resonaban risas y conversaciones. El restaurante de los hermanos Mendonça se había convertido en realidad, un emprendimiento que combinaba la culinaria refinada de Cayetano con la visión empresarial de Rafael. Elena asistía a la escuela regularmente, su voz cada vez más fuerte y segura, y Luisa oficialmente había dejado de ser empleada para convertirse en parte integral de aquella familia reconstruida. Una tarde de domingo, mientras todos disfrutaban de un almuerzo en el jardín, Cayetano, Luisa, Elena, Rafael e incluso Cecilia, Elena hizo un anuncio importante. «Terminé mi nuevo libro», declaró orgullosamente, levantando un cuaderno encuadernado artesanalmente. «¿Puedo leérselos?» «Claro, princesa», incentivó Cayetano. Elena abrió el cuaderno con solemnidad. «El título es La casa que aprendió a hablar», anunció ella. «Es sobre una casa triste que no sabía cómo decir lo que sentía y una familia que aprende a escuchar los silencios». Mientras la voz infantil narraba la historia, una versión poética e inocente de su propio viaje, los adultos intercambiaron miradas emocionadas. A través de los ojos de Elena, su historia no era sobre pérdida y dolor, sino sobre reconstrucción y esperanza. «Y lo mejor de todo», concluyó Elena en la última página, «es que la casa descubrió que no era el tamaño o la belleza lo que la hacía especial, era el amor que vivía dentro de ella, porque casa no es un lugar, es donde el corazón aprende a hablar de nuevo». Mientras aplaudían a la pequeña autora,
Cayetano miró a su alrededor, a su hija sonriente, a su hermano reencontrado, a la mujer que había traído la luz de vuelta a sus vidas. La mansión de los Mendonça, antaño un mausoleo de recuerdos dolorosos, se había transformado en lo que siempre debió haber sido: un verdadero hogar. No un hogar perfecto, libre de desafíos o recuerdos difíciles, sino un hogar donde el silencio ya no se usaba para esconder el dolor, sino para apreciar la paz duramente conquistada. Un hogar donde las puertas y ventanas permanecían abiertas, tanto a la luz del sol como a las inevitables tormentas de la vida. Un hogar reconstruido no sobre el olvido del pasado, sino sobre el coraje de integrarlo al presente. Y lo más importante, sobre la esperanza en el futuro que juntos continuarían construyendo, palabra por palabra, día tras día, abrazo por abrazo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Cayetano, Elena y Luisa haya tocado sus corazones y mostrado que incluso en las horas más oscuras, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre familias no convencionales y lazos que trascienden la sangre. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda del video. Si esta narrativa sobre reconstrucción y segundas oportunidades despertó algo en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Todos los días les traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad de superación que existe en todos nosotros. Compartan en los comentarios sus propias historias de reconstrucción familiar o momentos en que el perdón transformó sus vidas. Estamos ansiosos por leer sus relatos y conectarnos a través de estas experiencias que nos hacen humanos. Hasta la próxima historia.